Hola Gamercats, aquí Mulay de estar en un nuevo video, trayéndoles nuevas flipantes aventuras en el juego El Gordo y sus amigos, porque en serio me sorprendió demasiado el apoyo que tuvo la primera parte. No mames, ¿de dónde salió tanta gente? Hace años no tenía un video con tantos comentarios. En serio, disfruto mucho leer todas sus ocurrencias tan random y sus anécdotas. Muchísimas gracias por todo el apoyo, se aprecia demasiado. Algo que me pareció demasiado chistoso de la caja de comentarios es que muchos jugadores con falta de contacto femenino andaban resacados de onda por el hecho de que yo fuera una chica que jugaba al juego El Gordo y sus amigos 2. Girl, you mean you don't got balls? Definitivamente las mujeres que jugamos TF2 estamos en peligro de extinción, pero existimos. Yo soy la prueba viviente de que las viejas ya no se asustan con nada. Nah, ni tanto, los entiendo chicos, en realidad cuando intento conseguir amigas se espantan cuando les intento explicar cómo se le hace para mover los cacharros con el albañil. Chicos, seamos honestos, la única manera de conseguir pareja es dejar de meterle 1000 horas al TF2 y salir a tocar pasto. Igual, yo no tengo derecho a aconsejarles esto, porque no tengo ni idea qué es el pasto, así que XD. Pero el punto es, sí, soy una chica que ama demasiado el equipo Fortaleza Segundo. Ahora que lo pienso, es una coincidencia chistosa que yo sea main pyro. Pero bueno, regresando al punto, hoy vengo con más anécdotas de Team Fortress 2 porque como ustedes saben, los momentos randoms y curiosos son eternos. Y pues si eres nuevo por aquí y no has visto la parte 1, te recomiendo que le eches un vistazo, está bastante divertida. También ahora estarán viendo de fondo una partida de Bootcamp de Man vs Machine grabada por mí. Así que perdonen el lag y la calidad, mi PC literal casi explota al grabar esto, pero algo es algo. Pero antes de pasar a las anécdotas, si te interesa tener arte super fachero con tus loadouts de TF2, no dudes en echarle un vistazo a mi Instagram en el que siempre tengo comisiones abiertas. Acepto PayPal e ítems de TF2, tremendo ofertón. Así que les dejo los links necesarios en la descripción. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos allá con el intro. Mi iniciación. En la primera parte vimos muchas anécdotas de una Moon que todavía estaba en sus primeras experiencias de free to play. Y para comenzar esta segunda parte, qué mejor que hablar de mi iniciación como jugadora premium en el juego El Gordo y sus amigos. El juego ya me estaba gustando bastante, así que decidí hacer la compra del ticket de los contratos de la Jungle Inferno, para dejar de ser free to play. Listo, ya había gastado unos pesitos en el juego, pero mi aspecto todavía era de una noob, así que con ayuda del amigo que me presentó TF2 nos pusimos a probar loadouts para ver cuáles podrían ser mis primeros cosméticos. Y me parece muy chistoso cómo me entusiasmé tanto probando todos los cosméticos para encontrar la combinación perfecta, lo cual es irónico porque en la vida real yo me pongo la primera cosa que saco del armario sin pensar demasiado la facha. Entre los miles y miles de cosméticos encontré cosas súper facheritas para el Pyro y lo más importante, encontré a Antonio. Yo vi esta mascotita y yo le dije a mi amigo, no mames, es Antonio, no lo quiero, lo necesito. Y esa es la historia de cómo ahora Antonio tiene trabajo de medio tiempo como mascota de mercenario. Listo, ya estaba bien fachera estrenando cosméticos. Mi amigo me invitó a un server privado en el mapa Turbine para hacerme, según él, una iniciación. Él se puso como medic en el equipo blue y yo como pyro en el red. Entonces él se hizo al frente mío con una Ubersaw en la mano y me dijo que me volteara y yo inocentemente le hice caso. Inmediatamente él va y me hace una taunt kill con la Ubersaw. Esa iniciación me enseñó la lección más importante que se puede aprender en este juego. Y esa lección es que siempre hay que cuidar tus espaldas y ser extremadamente paranoico y no confiar en nadie. Mi primera vez en 2Fort.
Para esta siguiente anécdota hablaré de un lugar que me parece extremadamente curioso y random. Exacto, estoy hablando de Twofold, definitivamente uno de los mapas más icónicos de todo el juego. Algo curioso de mi historia con este mapa es que no entré ahí por primera vez hasta mucho tiempo después de haber empezado a jugar, porque todas las personas que conocía que jugaban TF2 me recomendaban encarecidamente nunca jugar en mapas de captura a la bandera, pero este mapa lo veía en tantos lugares que me dio curiosidad de entrar. Aunque como dije, nunca había entrado a Twofold, me moví en el mapa como si lo conociera toda la vida, pues lo había visto a través de incontables gameplays y animaciones. Se sintió extrañamente familiar. Y después de estar ahí por 5 minutos y tener una vista general de las cosas que pasaban, entendí por qué Twofold es tan infame. La lenta caída a la locura que sufren los jugadores por las partidas tan excesivamente largas es la causante de los momentos tan random que pueden llegar a pasar en este mapa. Y eso me encanta. Sentry Jump Fail. En TF2 hay maneras muy curiosas de moverse. Grandes exponentes de estos son los Rocket Jumps y los Sticky Jumps, los cuales en la vida real serían mortales, pero como esto es el juego del gordo y sus amigos no pasa nada. Pero a lo que quiero llegar con esto es que existe una técnica que pueden usar los Senjis para tener un mínimo porcentaje de ese poder de movimiento. Exacto, estoy hablando del Sentry Jump. Consiste en usar el Wrangler en una Sentry nivel 3 y apuntar los cohetes al piso y hacer lo mismo que un Rocket Jump normal. El caso es que yo, al conocer la existencia de esa técnica, quise poner a prueba mis habilidades de constructora de cacharros e intentar aprender. Es una técnica muy útil para el tiempo de preparación en Man vs Machine o para poner la Sentry en puntos sorpresivos. Después de estar mucho tiempo practicando, me sentía lista para presumir mi nueva habilidad a los panas. Y pues un día que estábamos practicando en un bootcamp de Man vs Machine, salí del spawn muy segura y puse la Sentry. Ya estaba todo listo para hacer un Sentry Jump y llegar épicamente al otro lado del mapa. Pero digamos que no salió como yo esperaba exactamente. Menos mal que nadie vio eso. Demonite Gallina. Aprovechando que esta anécdota tiene que ver con los Demonites, me veo en la necesidad de expresar cuánto los odio. Si te toman por sorpresa es una insta-kill, pero si no lo logran y se quedan sin su carga, se van corriendo como unas niñitas cobardes y no dan la cara. Son de lo peor. Pero bueno, el punto es que una vez yo estaba en una partida en Hightower y había un par de Demonites que estaban realmente molestos. Yo andaba jugando de Pyro y ya cansada recordé la existencia de la mejor cosa que tiene el lanzallamas, que es el Air Blast. En uno de los estrechos pasillos me topé con uno de los Demonites y nada más me vio activó su carga, pero no contaba con que yo le daría clic al mouse 2 y lo tiraría hacia atrás para seguidamente quemarlo. Él seguía intentando correr hacia mí sin éxito. En serio, no hay nada más satisfactorio que empujar una embestida de un Demonite. Bueno, tal vez lo único que lo supera es tener una kill exitosa con la Uberso. Lo más chistoso de la situación es que después de que el Demonite reapareciera, el pobre me agarró miedo y por el resto de la partida cada vez que me veía ir hacia él se iba corriendo como un cobarde. La verdad es que sí, soy muy aterradora. Locksman. Si llevan jugando TF2 desde hace un buen tiempo, sabrán que el Huntsman es conocido por tener un rango de impacto considerablemente grande a la hora de dar headshots, porque las flechas el juego las cuenta como un proyectil a la hora de impactar en la hitbox de los jugadores. Pero aún así, con toda esa ventaja que llega a ser injusta, yo no le doy ni a un heavy por mi terrible puntería. Igual, a veces de pura suerte llego a hacer unas excelentes kills, no por nada lo llaman el Locksman.
La anécdota en cuestión trata de una vez que yo andaba manqueando un rato con el Huntsman, tirando flechas a lo lejos a ver si le atinaba algo, y en medio de todos los clics hubo una flecha completamente cargada que le dio a un spy invisible que justo estaba pasando al frente mío como a 3 centímetros de distancia, y se comió tremendo flechazo crítico en todo el hocico. Boom. Headshot. Fue tan sorpresivo y random que no pude evitar morirme de la risa. Pobre Spy, estaba justo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, perdiendo de una manera patética. En TF2, las taunts, si se usan en el momento justo, pueden dar lugar a muchas situaciones muy graciosas. Como por ejemplo, una vez que estaba en una partida en la que mi equipo perdió y yo solo esperaba mi fin en un rincón. Pero llegó un sniper con su kukri en la mano y antes de hacer lo inevitable va y me tauntea. Simplemente me parece chistoso cómo se ve el sniper haciendo el gesto de quitarse el sombrero e inmediatamente haciendo una kill. Los profesionales tienen principios, ser educado, ser eficiente y siempre tener un plan. Headshot inesperado. Resulta que una vez yo andaba jugando con un amigo y todo transcurría normalmente hasta que a él lo autobalancearon y yo todavía no me daba cuenta. Lo que pasó fue que yo iba caminando tranquilamente hasta que me como tremendo headshot y a la hora de mostrar el responsable de eso, lo vi y me quedé mirando la pantalla en plan XD. Fue un timing muy chistoso el hecho de que yo me enterara del autobalanceo de esa manera. Él es main medic, pero es completamente mortal con el sniper y durante el resto de la partida estuve temiendo por mi cabeza. Pero pues supongo que los panas se apoyan en las buenas y en las malas, y en los autobalanceos. Esta anécdota es una de esas que si no hubiera tenido testigos sería muy difícil de creer, pero pues sucedió una vez que yo andaba con los panas completando contratos de Scream Fortress y estábamos en el punto de control defendiendo, hasta que llegó un soldier que empezó a bombardearnos y yo salí corriendo para ponerme a cubierto tras una pared. Pero mientras me movía por todo ese recorrido, ese soldier va y me dispara 2 cohetes críticos seguidos. Ni yo sé de dónde me salió ese super instinto. Todos quedaron como, ¡fua! ¿Cómo es que sigues viva? Y yo en plan, no tengo ni la menor idea, pero GG easy supongo. Uber inusual. La siguiente anécdota es de algo que definitivamente no se ve todos los días. Resulta que andaba en una partida normal, no recuerdo bien qué mapa era, pero el punto es que salí del spawn y me hice en el punto de control como el resto del equipo. Pero de la nada llegó algo que nunca había visto. Era ni más ni menos que un engineer con Uber. En sus manos tenía la Widowmaker e increíblemente arrasó con todo nuestro equipo en segundos. Nunca se me había atravesado por la cabeza la idea de un Engie con Uber, pero pensándolo bien, realmente son letales si se le da a la persona indicada. Con esto quiero dejarle a pensar a los medics que a veces si se permiten experimentar con cualquier otra cosa que no sea un soldier o un heavy, podrían encontrarse una grata sorpresa. Pero para ser sinceros, ¿quién carajos le haría una Uber normal a un spy o un sniper? Eso sí, es algo que hasta ahora nunca he visto. ¿5 medics? Y para finalizar con este video les dejo otra anécdota también muy curiosa y que tiene que ver con medics. Resulta y acontece que estaba en una partida de Payload en la que por alguna razón llegó un momento en el que había no 1, no 2, sino 5 medics en el equipo. ¿Eso cuándo pasa? Normalmente sucede lo contrario. Pero bueno, el resultado de esa partida fue cuanto menos interesante. Literal, salimos arrasando con el equipo rojo, pero a medida que avanzábamos, aunque tuviéramos 5
5 medics en el equipo. Lo chistoso es que todos se seguían quedando pegados a su novia, el Heavy, y le seguían teniendo preferencia. Yo andaba de pyro y casi que ni me paraban bolas. En serio, es impresionante la atracción que tienen los medics hacia los Heavies y Soldiers. Es como si no vieran nada más. Por favor, se supone que tienen que ayudar a todo el equipo. En fin, los momentos randoms y curiosos de TF2 son eternos, pero ya fueron suficientes anécdotas por hoy. Si este video recibe mucho apoyo, no duden en que traeré la parte 3 lo más pronto posible, porque hay más anécdotas de una furra jugando el juego El Gordo y sus amigos. Igual, mientras la espera, hay más videos de TF2 y de otros temas interesantes como videojuegos y animación en mi canal que pueden ver y disfrutar. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final y sin nada más que decir yo me despido recordándoles que yo siempre regreso y nos vemos en un próximo video.